a referirnos a la reactivación de la economía en el país. Ministro, buenos días. Como siempre, gracias por estar en RTP. Muy buenos días, muchas gracias a la invitación de RTP Informa. Efectivamente, estamos aquí para desmentir, ¿no?, las alocuciones que ha hecho el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y su vocero, el diputado Roca, en términos de que la economía está mal manejada, que hay cierta incapacidad para manejar. Nosotros rechazamos ese tipo de aseveraciones y propuestas cuando en realidad el desastre económico se generó el año 2020 y él fue en cierta forma coautor de esto porque legitimó, ¿no?, el arribo inconstitucional de la señora Áñez y también es copartícipe de estos elementos negativos que hubo en la economía el año 2020. Entonces, no podemos aceptar recetas económicas de quien en su momento, cuando fue presidente, no tuvo la capacidad de conducir el país, ¿no? Recordarás, Irgen, que él decía: señora maestra, yo el sueldo que le pago, una parte proviene de la limosna internacional cuando yo tengo que estirar la mano. Entonces, nos resulta para nosotros anecdótico que justamente después de 9 meses ya de gobierno venga a darnos recetas, y además porque no aportan nada nuevo, porque es en base más bien a lo que nosotros estamos planteando, que se quieren hacer ciertas mejoras cosméticas, ¿no?, a lo que realmente ya está en funcionamiento y está ya dando señales de reactivación en la economía nacional. Ministro, yo recuerdo el año pasado los medios de comunicación recibimos una invitación del Ministerio de Economía justamente, cuando Yanine Áñez era presidente. Y recuerdo bien las palabras del entonces ministro de Economía, Branko Marinkovic, quien decía, el país en este momento tiene dinero para poder pagar salarios hasta diciembre. De ahí en adelante no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo está la economía de nuestro país ahora, ministro? Bueno, en relación a esa aseveración era falsa porque él decía que nos habían dejado 17.000 millones de bolivianos y cuando llegamos había solamente 3.000 millones, solo para hacer frente al mes de noviembre. No sé de dónde se habrá inventado que teníamos para diciembre más. Y el aguinaldo, ¿no?, que no solamente es el mes de diciembre. Ahora la economía ha mejorado, hay indicadores que lo están así relevando, la caída de la tasa de desempleo, importante, de 11,6 a 7,6, el incremento de la actividad económica, ya a mayo ya ese indicador ha pasado el 7%. También se ve que ciertos sectores se han reactivado como la construcción, la minería, está también los hidrocarburos, la manufactura, ¿no?, el comercio también se está reactivando de tal manera que está absorbiendo muchas personas que estaban desempleadas al mercado laboral, están reinsertando de manera tal que vemos estos indicadores de reconstrucción de la economía, porque la implosión fue gigante. Ni en el periodo de la UDP, ni en el año 57, donde hubo también una crisis fuerte, hubieron estos indicadores de caída de la actividad económica, en algunos casos por encima de una variación negativa del 14%. Entiendo, ministro, que las exportaciones también han subido. Ha mejorado la balanza comercial, estamos exportando más de lo que estamos importando, y también en las importaciones se nota que estamos requiriendo insumos para la parte industrial. Entonces eso releva que la economía se está reactivando de manera importante, hay una reconstrucción dada desde reinstaurar la inversión pública como motor de la economía, la redistribución del ingreso, el fortalecimiento de la demanda interna, que son elementos importantes y que también están siendo acompañados por la mejora de la demanda externa, mejora en la cantidad de nuevo empleo y empleados que están reingresando al mercado laboral. Todo esto configura un escenario importante de reconstrucción de la economía. Ministro, este equilibrio, si quiere, de la balanza comercial
de que se esté generando más exportaciones también nos muestra de que se está generando mayor trabajo, por ejemplo, en las microempresas. Yo he visto y escuché justamente el fin de semana en la voz de una comerciante mencionar de que les estaba haciendo difícil traer algunas cosas desde China, que es el lugar donde normalmente se importan cosas. ¿Esto está permitiendo, ministro, de que las microempresas también puedan estar teniendo mayor trabajo? Lo vemos en algunos indicadores del empleo que está absorbiendo personal en el área de la microempresa y de las pymes, y que resultado de tanto de la demanda, de la mejora de la demanda interna y la demanda externa, están requiriendo personal. Además, también los insumos, como tú bien decías, que están siendo solicitados y demandados para luego producir, ya sea para el mercado interno o para el mercado externo. O sea, se nota que hay ese tipo de circularidad virtuosa en el momento de ver qué indicadores laborales, indicadores de producción, de aumento del ingreso se están verificando en esta reconstrucción que estamos saliendo de las cenizas para emerger a lo que teníamos en la prepandemia, ¿no? Al segundo trimestre del 2019, Irgen, la economía boliviana estaba creciendo al 2,9%. cercano al 3%. Quien nos ganaba un poquito y era la mejor economía era Colombia, que estaba en el primer lugar con 3%. Por una décima, Bolivia no era la mejor economía de Sudamérica, era la segunda. De ser una economía en el 2019, no estoy hablando de los años anteriores donde estamos ocupando los primeros lugares, te hablo del segundo trimestre del 2019, donde la economía estaba todavía dando talla, dado incluso la beligerancia que había entre China y Estados Unidos en la guerra comercial. Bolivia estaba saliendo a flote y seguía manteniendo los primeros lugares. De ahí llegamos a un nivel de implosión, de caída de la economía sin precedentes. Entonces, esta reconstrucción va a llevar su tiempo, pero la buena noticia es que estamos saliendo, y por eso, a 9 meses de que estos indicadores estén dando resultados, viene el señor Mesa y su acólito vocero a decirnos que no hay un manejo adecuado de la economía, cuando vemos los indicadores que están ahí mostrando este repunte. Y nos compara con el gobierno golpista de Banzer, ¿no? ¿Cómo es posible cuando en 14 años la economía boliviana, su PIB per cápita aumentó en 236%? Reducimos la pobreza, y Bolivia fue el país que en mayor velocidad, según el Banco Mundial, redujo la pobreza. No es que la hemos eliminado, pero ha habido una reducción sustancial importante en la pobreza. Ha habido descenso del desempleo, antes era 8,4 en el 2005 y bajó a 4,5. Entonces tenemos certidumbre de que el modelo funciona, ha funcionado y está funcionando en este momento. Ministro, hay algunas áreas en las que el boliviano tiene esperanza, tomando en cuenta de que los volúmenes y el costo del precio del gas no es el óptimo para poder recibir lo que antes recibía Bolivia. Se ha abierto la posibilidad en áreas como el litio, se ha abierto la posibilidad en áreas como el hierro. ¿Cómo están estos proyectos, ministro? Bueno, son proyectos de inversión de mediano plazo que requieren un periodo de maduración, que seguro en su momento nos van a dar también importantes recursos como la economía del litio, la economía del mutún, que ya ahora en su primera fase ya están exportando hierro, digamos, en bruto. Se está generando una exportación interesante, pero lo importante es darle valor agregado, ¿no? Para formar barras de hierro, para la construcción, para distintas actividades productivas, y eso va a estar disponible en un mediano plazo. Vamos a pensar en 2 a 3 años. Lo importante es en este momento la generación de empleo que va a lograrse a través de la industrialización de proyectos como la química básica, ¿no? Que lo está ya impulsando el Ministerio de Desarrollo Productivo,
también está la agricultura, ¿no? Con las mejoras en productividad, con riego tecnificado y además los incentivos que se ha puesto, por ejemplo, para la producción de trigo en esta campaña y adicionalmente la mejora en varios cultivos por el tema de semilla. Estamos pensando ampliar el seguro, ¿no?, agrícola, no a algunos productos, sino a todos los productos agrícolas, de tal manera que considerando que hay este seguro agrícola, el Sí Bolivia, que es un fideicomiso que entrega al 0,5% a los productores, y adicionalmente nuestra medida de disminuir el IVA a importaciones para bienes de capital, para maquinaria agrícola, para maquinaria industrial al 0%, son las medidas adecuadas para que rápidamente reaccione el sector industrial y el sector agropecuario, que en estos momentos rápidamente pueden dar mejoras en la producción y en la generación de ingresos. Y estos otros proyectos que tú mencionabas, Sirgen, que se van a ir plasmando a lo largo de estos 2 o 3 años. Ministro, seguramente una preocupación para los empresarios es el tema del doble aguinaldo. Hay un decreto supremo que menciona de que si el crecimiento del país es mayor a 4.5, corresponde a las empresas dar un segundo aguinaldo. ¿Cómo se va a tratar este tema? Tomando en cuenta de que varios analistas han manifestado de que el país ha caído 11 puntos y no se debería tomar ese crecimiento de 4.5 a partir de cero, sino tratar de bajar un poco. ¿Cómo ve el gobierno este tema? Bueno, en primer lugar hay que esperar la cifra del segundo trimestre de este año en la variación de la actividad económica del Producto Interno Bruto real, ¿no? Hasta que no tengamos esa cifra no podemos establecer con precisión total si va a haber este beneficio. Pero hay un elemento que hay que tomar en cuenta. La economía en el 2019 estaba muy bien manejada. Para hacer el cálculo del segundo aguinaldo hay que tomar no el periodo enero-diciembre del 2021 contra enero-diciembre de 2020, sino más bien enero-julio 21-20 contra julio-junio 21-20 contra julio-junio 2019. Comparando estos dos periodos, de seguro que el primer trimestre del 2019, el segundo trimestre del 2019 han sido trimestres muy bien manejados por la economía, cuando estaba nuestro actual presidente, en ese momento ministro de Economía, y comparándose el desempeño del año 2020, que ha sido uno de los más catastróficos, es muy difícil que eso le gane a este otro periodo. Por lo tanto, yo veo muy difícil que se pueda dar este tema del segundo aguinaldo, pero hay que esperar la cifra del segundo trimestre del 2021, de manera tal que establezcamos con precisión aquello. Pero, repito, va a ser difícil que la variación que se ha dado, la mejora que se ha dado a esto, no va a poder compensar lo mal manejada que estaba la economía el 2020, que no le va a poder ganar al periodo 2019, donde realmente, como te decía, Bolivia estaba en los primeros lugares de crecimiento de la actividad económica de Sudamérica. Ministro, hay 4 proyectos de ley en puertas, digamos, de la Asamblea que están proponiendo la nacionalización de vehículos indocumentados. ¿Cómo ve usted desde su cartera este tema? Algunos dicen de que podría traerle beneficio a las alcaldías, estos vehículos que en este momento no pagan nada, podrían empezar a tributar. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, nosotros hemos enterado que ha habido la propuesta por parte de algunas asociaciones que han entregado un anteproyecto de ley de nacionalización de estos autos indocumentados que están circulando en la economía nacional. Y bueno, esos proyectos siempre tienen el problema de generar riesgo moral. ¿Qué significa esto? Que las personas empiezan a tener incentivos a seguir trayendo más automóviles, ¿no? Una vez que se da esto, uno dice, pero volveremos a traer, va a haber una segunda y una tercera vez. Y la verdad que eso es como apostar a transgredir las normas, ¿no? Por lo tanto,
ahí vemos un peligro en ese sentido desde el Ministerio de Economía, ¿no? Aunque, digamos, alguien te pueda decir fiscalmente eso te va a ayudar, te va a traer recursos, pero es tan similar como decir, bueno, usemos la plata que estaba ahí atorada en el del Fondo Monetario Internacional y que no fue bien gestionada, era ilegal y tiene el mismo sentido de utilicemos estos recursos porque te van a servir cuando hay un elemento de ilegalidad ahí atrás, ¿no? Entonces, en el tema de ir nacionalizando estos vehículos, bueno, tiene ese problema de generar un círculo vicioso que no tiene fin, ¿no? Si esta vez hemos nacionalizado, traigamos más porque va a haber una nueva nacionalización y así es un cuento de nunca acabar y lamentablemente, digamos, eso no va a ayudar a la economía nacional en el largo plazo. Ministro, ya para ir terminando, seguramente en los próximos días el Senado va a aprobar ya este proyecto de ley de devolución de las AFPs. La gente se pregunta, ¿cuál será la hermenéutica? ¿Quiénes van a devolver este dinero? El gobierno ha manifestado que hay un monto importante para la devolución. ¿Se lo hace a través de los bancos, a través de las AFPs? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Ustedes ya han analizado este tema, ministro? Todos esos detalles, Irgen, van a estar reglamentados con precisión en un decreto supremo, ¿no? Que justamente va a reglamentar todos estos detalles más genéricos que van a estar en la ley, ¿no? De seguro que ahí van a tener que participar los bancos, las propias AFPs, los plazos en los que se va a tener que hacer esta devolución, porque va a haber seguramente un plazo, como hubo en el bono contra el hambre, para ir a solicitar estos recursos y haya esta devolución. Y todo eso, ese detalle fino, va a estar plenamente establecido en un decreto supremo reglamentario, estimado Irene. ¿No hay molestia en los bancos? ¿De dónde se saca? ¿Del dinero que se les prestó a los bancos? ¿De ahí se va a hacer de que retorne este dinero? No, pues no se está desinvirtiendo. No se está pidiendo a las AFPs que desinviertan los recursos que tienen en estos activos financieros en bancos. No, esta es una liquidez que no ha sido todavía invertida y que está ahí disponible para devolver. O sea, no hay ni un solo boliviano que se va a desinvertir para esta devolución a los beneficiarios que requieren que les devuelvan sus aportes de las AFPs. Ministro, como siempre, un grato placer tenerlo en RTP. El agradecido soy yo, Irgen, por el espacio y el tiempo para hablar de economía del país y de esta reconstrucción exitosa que está ya viviendo la economía nacional. Bueno, las gracias al ministro de Economía que ha conversado con nosotros en esta mañana. Seguimos con más junto a Neto Funes.